¿No se escucha, doctor? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme. Pero muy bien, un gustazo tenerlo aquí al aire y la pregunta tiene que ver con el plasma. ¿Nos cuenta, por favor, de qué hablamos cuando hablamos de plasma? ¿De qué hablamos cuando hablamos de plasma de convalecientes? En realidad Exacto. estamos hablando de un plasma que se obtiene de aquella persona que se recuperó de la infección o de la enfermedad por el coronavirus y que tiene una concentración o una cantidad de anticuerpos lo suficientemente importante como para que pueda provocar en el receptor, en otro enfermo de coronavirus, un efecto terapéutico. Es decir, la idea es que esas defensas, esos anticuerpos que tiene el plasma, impidan que en un paciente que está enfermo en sus primeros días, entre el día 4 y el día 7 aproximadamente, impida que ese virus se replique activamente y entonces el paciente pase de una situación leve o moderada de la enfermedad a una forma grave. Ahora hay que decir que esto está en estudio, que no es una asistencia que esté autorizada o comprobada científicamente, sino que está en proceso de ser estudiado, ¿verdad? Definitivamente, hasta la fecha se sigue considerando un tratamiento de tipo experimental, porque sí se conoce su seguridad, porque las reacciones adversas asociadas con la transfusión de plasma realmente son leves, son de escasa cantidad, pero no se conoce realmente la eficacia. Sí se sabe que puede tener algún efecto terapéutico, como les comenté, en los primeros días de la infección, pero cuando el paciente ya está severamente comprometido, es un paciente con falla multiorgánica, un paciente que está con respirador, ese es un paciente que no va a responder adecuadamente o directamente no va a responder al tratamiento con plasma. Por eso hay que ser muy cauto. Yo sé que la sociedad y aquellos enfermos o los familiares que saben que tienen un paciente en un severo estado de la enfermedad, por supuesto la desesperación hace que pareciera que el plasma los va a curar, que los va a salvar, porque lamentablemente eso al inicio de la pandemia fue lo que se le transmitió a la población. Por suerte, hoy estamos cambiando ese concepto en la población en general y ya estamos tomando conciencia que el plasma de convaleciente puede ayudar en las primeras etapas de la enfermedad. Lo que es importante también, doctor, es que nos cuente qué significa para quien dona plasma, qué tiene que hacer, porque me parece que allí hay un tema en la comunicación que hace que tengamos mucho temor en la donación. ¿Nos cuenta qué significa donar plasma? ¿Qué impacto tiene en el cuerpo de aquella persona que decida tomar esta decisión? Bien, el impacto es absolutamente nulo. El impacto es social, porque aquel que decide donar plasma está cooperando con los pacientes, cooperando con una sociedad que necesita de este elemento terapéutico. Entonces, en general, a pesar de que el donante va a estar conectado a una máquina por un término de 45, 50 minutos, realmente no le trae ningún tipo de efecto adverso. Es más, yo les diría que a veces puede tener menos efectos adversos una donación de plasma que una donación de sangre. Así que realmente a la población que esté en condiciones de donar plasma, que lo haga con confianza, porque además, y estoy hablando específicamente por la gente de Salta, en el centro regional lo conozco y conozco a la gente cómo trabaja y sé que tienen todas las medidas de bioseguridad y trabajan con estándares de calidad como para que realmente el donante de plasma esté seguro durante el procedimiento que se lleva a cabo para obtener el plasma. Doctor, vamos justamente a eso, y hablando de este tema puntual, aquellas personas que se hayan recuperado del coronavirus, ¿quiénes pueden donar? ¿Quiénes están en condiciones? ¿En qué estadio de esa recuperación pueden hacerlo? Esos datos para que aquellos que nos están viendo y que atravesaron por esta enfermedad sepan que pueden ir a donar.
Bien, mira, acá hay dos condiciones que se deben cumplir. La primera condición es que debe cumplir las mismas, para poder ser habilitado tiene que cumplir con las mismas condiciones que un donante habitual, es decir, un donante de bajo riesgo, con cierta cantidad de glóbulos rojos, con cierta cantidad, con un nivel adecuado de presión arterial, o sea, con todos los mismos requisitos que un donante habitual, de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país. Pero como donante de plasma de convaleciente, además, tiene que estar recuperado aproximadamente a los 28 días del alta un convaleciente ya está en condiciones de donar. Pero además, por supuesto, tiene que cumplir con otro requisito que es no menos importante. El plasma de convaleciente debe tener un nivel de defensa, un nivel de anticuerpos suficiente como para que pueda tener un efecto terapéutico en el paciente, porque entre un 25 y un 30% de los donantes, si bien tienen defensa, tienen anticuerpos para sí mismos que les sirven para hacerle frente o le hicieron frente a la infección, no tienen una cantidad suficiente como para ser donantes de plasma. Doctor, después, otra condición, sí, perdón. Sí, sí. Eso, que siga con las condiciones, porque yo me quedé en algo que escuché y quiero que sea claro con eso. Mujeres que hayan transitado por cualquier estadio gestacional no pueden donar. Exacto, bueno, hay dos situaciones especiales también que deben cumplir, que son aquellas personas que recibieron transfusiones de sangre o mujeres con antecedentes gestacionales no pueden donar plasma, no están habilitados para donar plasma. ¿Y esto por qué? Porque con las transfusiones o con los embarazos se forman anticuerpos contra glóbulos blancos. ¿Sí? Estos anticuerpos contra glóbulos blancos permanecen en el plasma, y si yo transfundo el plasma de convaleciente con estos anticuerpos contra los glóbulos blancos, van a atacar a los glóbulos blancos del receptor, o sea, del paciente que ya está enfermo de coronavirus, y lamentablemente la destrucción de esos glóbulos blancos se produce nada más y nada menos que en el pulmón. Es decir, esa complicación, que es una complicación aguda de la transfusión de plasma y que puede ser mortal, a un paciente que ya tiene un compromiso pulmonar de base por el coronavirus, yo le agrego otra situación de riesgo, que es esta complicación que se llama injuria pulmonar aguda asociada a la transfusión, puede aumentar la mortalidad de un paciente que está enfermo por coronavirus. Por eso es que para proteger al receptor, o sea, para proteger al enfermo, es que no habilitamos a la mujer con antecedentes gestacionales o a aquella persona que hubiera tenido antecedentes transfusionales. Una consulta que tiene que ver a nivel país y con algo que siempre es necesario recordar. ¿Estamos donando sangre en este tiempo? ¿Cuál es la situación de la sangre disponible en nuestro país en este contexto de pandemia? Bien, bueno, cuando se inició la pandemia, al inicio de esta situación sanitaria, tuvimos una merma muy importante de la donación. Casi un 80% de los donantes no estaban concurriendo a hacerlo por dos motivos. Primero, por el temor a infectarse por el virus en los lugares, en los hospitales, en los lugares de la donación de sangre, un poco por la ignorancia y por el miedo al contagio por coronavirus. Y además eso se potenció porque además estaba la restricción a la circulación, que después eso se pudo arreglar con los permisos para poder donar sangre. Aún así, esa cantidad de donantes siguió siendo baja. Hoy estamos en una segunda situación preocupante con la donación. Volvimos a tener una preocupante disminución de los donantes de sangre. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque hay una población importante que está infectada, que está imposibilitada de donar sangre, y porque además hay muchas personas en contacto estrecho con estos pacientes y que están aislados y que tampoco pueden concurrir a donar sangre. Entonces hacemos un llamado a la solidaridad de aquellos que sí pueden hacerlo, que por favor se acerquen a los lugares de donación de sangre y lo puedan hacer, porque lamentablemente
Siguen habiendo trasplantes, siguen habiendo mujeres que sangran en el momento del parto, siguen habiendo personas con heridas de arma blanca, con heridas de bala, siguen habiendo hemorragias digestivas, siguen habiendo pacientes oncohematológicos que necesitan de la sangre. Cuando digo de la sangre, necesitan de los glóbulos rojos, fundamentalmente de las plaquetas y también, ¿por qué no del plasma? Pero fundamentalmente de glóbulos rojos y de plaquetas. Y la gente debe saber que, por ejemplo, las plaquetas es un componente de la sangre que solamente dura 5 días. Entonces, eso es importante que la gente lo tenga en cuenta y que puede donar plaquetas solamente de la misma manera que puede donar plasma. Así como el plasma de convalecientes se dona a través de una máquina y por un procedimiento de aféresis, también lo puede hacer para donar plaquetas. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y además quiero comentarles a los salteños que tienen esta posibilidad, porque en el Centro Regional de Salta tienen el equipamiento para poder dar tanto plaquetas como plasma de convaleciente. Doctor Oscar Torres, muchísimas gracias por acercarnos información real, de primera fuente, profesional, sobre este tema que nos tiene a todos muy atentos. Muchísimas gracias. Seguramente vamos a seguir molestándolo con el correr de las semanas para seguir difundiendo la necesidad, sobre todo, de que aquellos que se hayan recuperado donen plasma y de que aquellos que puedan donar sangre también lo hagan. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto y a vuestra disposición, y un saludo para los salteños. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el tema de la sangre, un dato más para cerrar esta entrevista: no es correcto abonar ni dinero ni aceptar regalos a partir de la donación de plasma o de sangre. Esto es algo mucho más profundo de explicar, pero concretamente les digo, hay una ley que habla de la donación voluntaria. Más allá de que haya emprendedores, empresarios, comerciantes que quieren alentar a que la gente done plasma, esto no es lo adecuado. En el caso de la sangre concretamente, porque se firma una declaración jurada diciendo que no tenemos un tatuaje hecho el último año. Claro, las condiciones por las que se piden que un donante de sangre done sangre es simplemente a firma de una declaración jurada de la persona. Y si se pone algún regalo a cambio, esto puede condicionar, sobre todo en este contexto en el que estamos todos muy preocupados por la economía, condicionar esa declaración jurada. Así que es muy valioso y muy loable que emprendedores, empresarios, comerciantes quieran ofrecer sus servicios, sus productos para la donación de plasma o de sangre, pero la verdad es que no sirve, no sería lo adecuado, y menos en este contexto. Y para los donantes de plasma hay una serie de requisitos. Se les extrae la muestra, se analiza esa sangre y luego se ve si sirve o no para que sea donante de plasma. Así que la tarea no es sencilla, pero la voluntad tiene que estar ahí, firme, para poder donar plasma o sangre y acercarle esto a alguien que lo necesita. Gracias a todos los que lo hacen.